Quisiera entonces invitarlos a abrir sus Biblias en Primera de Reyes, capítulo 19. Vamos a leer los primeros versículos. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 3. Acab dijo a Jezabel, Primera de Reyes 19:1. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Estos versículos nos introducen en probablemente el capítulo más dramático de la vida del profeta, una vida a la cual ciertamente no le faltó el drama. Casi todos los eventos de la vida del profeta Elías son dramáticos. Eh, en el compartir anterior nos centramos en el capítulo 19 y la gran confrontación que Elías tiene con los profetas de Baal sobre el monte Carmelo y la gran victoria que Dios obtuvo, o Elías obtuvo para el Señor en ese monte cuando el fuego de Dios descendió sobre el holocausto y consumió el holocausto de Elías, y entonces quedó evidentemente probado y demostrado que el verdadero Dios, el único Dios, es el Dios del pacto, el Dios el Dios que responde a la oración de los suyos, Jehová o Yahvé, el Dios que ha hecho un pacto con Israel, y no Baal ni los falsos dioses. También ustedes recordarán que allí, los que estuvieron en ese compartir anterior, que allí lo que hizo Elías fue restaurar el culto, restaurar el altar, restaurar la relación de Israel con Dios, un pueblo que había apostatado de Dios, un pueblo que estaba viviendo una profunda degradación espiritual y moral, producto de la política sistemática de Jezabel, amparada por el rey Acab, de destruir la fe en Dios, destruir los altares, perseguir a los profetas, destruir la palabra de Dios, destruir los altares, que significa destruir el significado de la cruz, traído al tiempo presente. Y que esto no era más que, una estrategia demoníaca, satánica, nacida del corazón mismo de Satanás, para acabar con el pueblo de Dios y acabar con la fe del pueblo de Dios, acabar con la nación de Israel, espiritualmente hablando. Y contra esa acción demoníaca, satánica, Dios levantó un hombre como Elías, un hombre que venía de su presencia, un hombre que viene en representación de Dios y que entonces confronta esta situación en el poder de Dios, en la gracia de Dios, en el conocimiento de Dios, como un profeta de Dios, con la palabra de Dios, y obtiene una enorme y resonante victoria sobre eh, el monte Carmelo. Allí entonces, luego de esa gran victoria, Elías mandó a matar o a degollar a los falsos profetas, a los profetas de Baal, y, y el pueblo entonces prendió a estos profetas y los mató y destruyó a este movimiento apóstata conducido por estos falsos profetas. Inmediatamente después de eso, Elías oró, porque durante 3 años no había llovido, 3 años y medio no había llovido en la tierra, debido a la oración del mismo profeta Elías, un tiempo en que la ira de Dios estaba sobre la nación, pero una vez que la ira de Dios ha sido apartada de la nación, entonces Elías ora y la lluvia desciende y entonces el cielo nuevamente está abierto sobre la nación de Israel. Este fue una victoria tremenda, increíble, asombrosa. Y seguramente Elías, que estuvo allí en todo esto, pensaba que esta podía ser una victoria definitiva. Qué cosa tan extraordinaria ocurrido. Probablemente esto iba a deshacer completamente la influencia de Jezabel y del rey Acab, de la influencia de Jezabel a través del rey Acab en la nación, e iba a exterminar esta ofensiva demoníaca, maligna, contra la fe y el pacto del verdadero Dios en Israel. Pero cuando uno continúa leyendo, a partir del capítulo 19, se da cuenta que no fue lo que ocurrió. Seguramente la esperanza de Elías es que esta era una victoria tan contundente, tan definitiva, que el mal no volvería a levantar cabeza en la nación por un largo tiempo. Pero no fue así, sino que todo lo contrario. Ocurre un contraataque, una reacción directa, inmediata, de Jezabel, y entonces usted puede verlo allí. Después que él había matado a los profetas y había obtenido esta resonante victoria,
Acab dio la buena nueva a Jezabel y ella le dice en el versículo 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana no, a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Y esto es claramente una amenaza de muerte. Lo que hace Jezabel es amenazar a Elías de muerte, decirle, mañana mismo estarás muerto, así como tú mataste a los profetas, yo mañana voy a acabar con tu vida. Y una amenaza de muerte que no era simplemente un tipo de, algún tipo de amenaza vacía, no, todo lo contrario. Elías sabía muy bien quién era esta mujer. Ella había matado a espada a los profetas, había perseguido y matado a muchos profetas, por lo tanto, esta es una amenaza de muerte real. Elías entiende en ese preciso instante que su vida está en peligro de muerte. Y lo que seguramente confunde a Elías es darse cuenta que lejos de retroceder ante la manifestación tan soberana, tan magnífica del poder y la autoridad de Dios en el Monte Carmelo, esta mujer, lejos de amedrentarse, reacciona con furia y se lanza al ataque en respuesta a esta tremenda derrota que ha sufrido en el Monte Carmelo para destruir al profeta. Y esto, hermanos amados, nos muestra que en nuestra lucha, en esta vida, en este mundo, estamos en lucha contra poderes, poderes de las tinieblas, poderes de la oscuridad, que no retroceden fácilmente. Una de las cosas que sorprende es que cuando obtenemos victorias resonantes en el nombre del Señor sobre los poderes de las tinieblas, estos, lejos de retroceder y amedrentarse, vuelven al ataque, vuelven a la carga y a veces con furia y con una furia y con una ira aumentada. Uno lo puede ver, por ejemplo, claramente en el capítulo 12 de Apocalipsis, donde eh, el hijo varón que nace de la mujer es arrebatado para el trono de Dios y Satanás es arrojado del cielo luego de una batalla con Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles son arrojados a la tierra y son despojados, destituidos de su influencia en los lugares celestiales. Pero como consecuencia de eso, el dragón se enfurece aún más y se llena de ira contra la mujer que representa al pueblo de Dios y se va completamente o se lanza sobre ella para destruirla por completa y la persigue a muerte. Entonces, aquí estamos viendo la misma situación. Elías ha obtenido una resonante victoria, pero Satanás vuelve a la carga y vuelve a la carga con furia. El hermano Austin Sparks dijo en una cierta oportunidad que el camino a la gloria del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, es un camino de conflicto creciente que se intensifica hacia el final. Esto quiere decir que hasta que no lleguemos al final de esta batalla, hasta que el Señor no venga, el conflicto con los poderes de las tinieblas no va a decrecer. Sería iluso e ingenuo de nuestra parte pretender que el enemigo va a cejar o va a desistir de sus ataques y de sus amenazas. Al contrario, el conflicto se incrementa, se agudiza, que es lo que vemos aquí en la vida de Elías. Y una victoria da pie a un ataque renovado, reforzado de las tinieblas contra la vida del profeta para destruirlo. Este es un conflicto que va a durar hasta el final y debemos estar preparados en nuestro corazón, en nuestra mente, para entender que es así, que la batalla no termina hasta que termina, que la guerra no va a terminar hasta que termine. Entonces, mientras estemos en este mundo, la batalla continuará y se intensificará a medida que obtenemos victorias, porque nuestro enemigo como dice la escritura, en lugar de retroceder, aumentará en su ira, en su furia, sabiendo que le queda poco tiempo y por lo tanto, a medida que nos aproximemos al final de todas las cosas, esa furia se intensificará. Pero la respuesta de Dios, por supuesto, es mostrarnos cómo es imposible, al final de cuentas, que haga lo que haga el enemigo y se enoje lo que se enoje o se enfurezca lo que se enfurezca contra el pueblo de Dios. Su derrota está completamente asegurada y será imposible que pueda vencer a los hijos de Dios. Y lo vamos a ver aquí en esta gran crisis en la vida de Elías, porque Dios permite este contraataque furioso de las tinieblas contra él para llevar a Elías a una posición mucho más alta en su relación con él, a una esfera mucho más alta en su comunión con Dios y en su servicio a Dios, de manera que el sufrimiento y la aflicción que viene como consecuencia de estar en el mundo en oposición a los poderes de las tinieblas, eh, permite a Dios tratar con la vida de Elías y llevarlo a una comunión y a una relación y a un conocimiento y a una intimidad y a un servicio mucho más amplio y más profundo en su relación con Dios. Entonces, vamos a ver algunos puntos principales de esta crisis enorme a la cual llega la vida del profeta Elías. Esta ahora es una crisis personal,
Anteriormente vimos la crisis de la nación, la crisis colectiva de la nación de Israel, pero ahora vamos a enfocarnos en la crisis personal, la gran crisis de la vida del profeta Elías. Y lo que ocurre aquí entonces es que Elías, frente a la amenaza de muerte, ustedes saben que Elías era un hombre intrépido, un hombre prácticamente sin temor a nada, así aparece tantas veces a lo largo de su vida. Pero aquí en este momento, frente a esta amenaza de muerte, Elías se derrumba emocionalmente, se derrumba mentalmente y huye para salvar su vida. Y es sorprendente ver a este hombre tan valiente que se enfrenta sin temor a los profetas de Baal, a 450 profetas, no es cosa menor, al rey mismo, pero aquí frente a la amenaza de muerte de esta mujer, que no amenazaba en vano, repito, Elías sabía muy bien que esta amenaza no era en vano, se derrumba emocionalmente. Las razones pueden ser bastante complejas, pero quizás una de las cosas que explica esta especie de derrumbe emocional del profeta tiene que ver con que Elías había visto la mano de Dios obrar a su favor, respaldarlo, y de pronto, frente a esta nueva amenaza, parece que Dios simplemente no hace nada. Elías se ve obligado a salvar su vida, a correr por salvar su vida. Quizás Elías, acostumbrado a estas intervenciones sorprendentes de Dios, esperaba que Dios interviniese también sorprendentemente para detener a la reina Jezabel, pero eso no ocurre. Y Elías entonces, confundido, angustiado, asustado, emocionalmente muy, muy abatido, huye para salvar su vida. Una especie de, hablando en términos modernos, de crisis de pánico tomó cuenta de la vida del profeta. Y, y aquí en esta crisis, en este derrumbe emocional del profeta, esta especie de aparente fracaso que el profeta experimenta en su propia vida, Dios va a enseñarnos, a él primero y a nosotros después, lecciones fundamentales, vitales, para nuestro caminar con el Señor y para nuestro progreso en nuestra comunión con Él y en nuestro servicio a Él. Entonces vamos a ver cuáles son esas lecciones. Elías huye para salvar su vida, dijimos. El versículo 3 dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías sabía que la reina no amenazaba en vano y que si él no arrancaba, seguramente estaba exponiendo su vida a la muerte y huye para salvar su vida. Lo interesante aquí es que es lo que hace Elías, hacia dónde huye. El versículo 3 dice, y vino a Berseba, la última parte, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Usted recuerda que en el tiempo de Elías, la nación de Israel estaba dividida en dos reinos, el reino del norte, que se llamaba el reino de Israel, donde reinaba Acab y Jezabel, y donde reinaban Acab y Jezabel, y cuya capital era Samaria, y el ministerio de Elías se desarrolla principalmente en el reino del norte, en oposición a Acab y a Jezabel y a su política sistemática de imposición de la idolatría y de destrucción de la fe en Dios. Entonces, allí se desarrolló el ministerio de Elías. Pero en el sur estaba el reino de Judá, donde en aquel tiempo reinaba un rey obediente al Señor, un rey conforme al corazón de Dios, y, y donde, por supuesto, la influencia de Acab y de Jezabel era mucho menor o prácticamente nula en cierto sentido. Pero es tanto la angustia y el miedo del profeta que huye hacia el reino del sur, a refugiarse hacia el reino del sur, y recorre casi 400 kilómetros o 500 kilómetros hasta el extremo sur, hasta la frontera sur del reino de Judá ahora, que estaba en el sur. Es decir, tanto era el miedo que, que, eh, que abatió el corazón o que tomó o que hizo presa del corazón del profeta Elías, que huye hasta el extremo sur del reino de Judá, pensando que los sicarios que había enviado Jezabel para matarlo lo perseguían. Y que 500 kilómetros entonces arranca desde donde él estaba, en Jezreel, o Jezreel, hasta la última ciudad del reino del sur, el último pueblo en el reino del sur, que es Beerseba. Y allí llega a la frontera del desierto, del Negev, que estaba hacia el sur, y se adentra en el desierto. Deja allí a su criado y continúa huyendo. Porque recuerda, Elías está huyendo de Jezabel. Y sabe que Jezabel lo persigue y ha enviado a sus sicarios para matarlo. Y por eso huye y huye y huye de ciudad en ciudad hasta llegar al extremo sur del reino de Judá y continúa huyendo y se encamina hacia el interior del desierto del Sinaí. Dejó allí a su criado entonces, y el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino. O sea, imagínese usted el tumulto, el drama, la angustia, la confusión que está en el corazón y en la mente del profeta y en las emociones del profeta que huye por 500 kilómetros y llegando al borde del desierto continúa huyendo y se interna en el desierto. La meta del profeta parece ser desde el principio era llegar hasta el monte Sinaí.
y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, algún arbolito allí, en medio del desierto, en medio de la nada, y deseando morir se dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy mejor, porque yo no soy mejor que mis padres. Elías siente el fracaso de manera tan fuerte, tan viva, se siente tan hundido en lo que él percibe como una especie de derrota, que finalmente, viendo que no había sido capaz de enfrentar a la reina, que había fracasado totalmente, a su parecer, en confrontar a Jezabel y había huido cobardemente para salvar su vida, y ahora iba camino del desierto, todavía huyendo con temor de la reina Jezabel, siente que su vida es un completo fracaso, que su vida es una completa ruina, una completa derrota, que ha fallado totalmente en su misión, que le ha fallado a Dios completamente, que que era tan malo como los demás israelitas que habían abandonado el pacto. Por eso dice él: no soy mejor que mis padres. Es decir, no soy mejor que aquellos que abandonaron tu pacto. Yo soy igual de débil, igual de deficiente. Mi fe ha fallado, mi confianza ha fallado. No he sido capaz de enfrentar. ¿Usted le recuerda a alguien este episodio, por lo menos a un personaje del Nuevo Testamento? ¿Usted recuerda cuando el apóstol Pedro le dice al Señor Jesús: mi vida pondré por ti? Y luego cuando se ve enfrentado a la amenaza de muerte sobre su vida por identificarse con Cristo, niega al Señor no solo una vez, sino 3 veces y con vehemencia, incluso con blasfemias. Después de eso, Pedro se sintió la peor persona del mundo, se sintió completamente derrotado, abatido, lloró amargamente toda una noche de fracaso, de derrota completa. Algo parecido le está pasando aquí al profeta Elías. Se siente completamente derrotado, siente que ha fallado, siente que ha fracasado totalmente en su misión, que ha actuado como un cobarde, huyendo de la reina y no siendo capaz de confrontarla una vez más. Como sea, la situación de Elías parece muy angustiosa, muy desesperada, y él piensa que lo único que merece debido a su fracaso es el juicio de Dios. Pero lo maravilloso de esto, hermanos amados, lo hermoso que uno descubre después, porque uno cuando mira la historia ya desde lejos y ve toda, con una visión panorámica, toda la vida de Elías, descubre que en realidad era la misma mano de Dios tratando amorosamente con el profeta, cuidando de él todavía. Dios permite, hermanos amados, hermanos y hermanas, permite el fracaso en nuestra vida. Para muchos creyentes el fracaso puede ser muy desconcertante, sobre todo cuando el fracaso no es consecuencia de la desobediencia o de la rebelión. Por supuesto que si desobedecemos, pecamos, actuamos en contra de la voluntad de Dios, podemos experimentar el fracaso o podemos esperar el fracaso en nuestra vida. Pero cuando estamos sirviendo a Dios, cuando estamos haciendo su voluntad y de pronto experimentamos estas aparentes derrotas, o estas derrotas, porque así las sentimos y las experimentamos, que parecen inexplicables en nuestra vida, sentimos que no hay ninguna explicación para esto y se hace muy difícil entender el porqué de este fracaso, del fracaso en nuestra vida. Pero el Señor ha permitido este aparente fracaso en la vida de Elías, esta aparente derrota en la vida de Elías, quizás una derrota o un fracaso real, pero aparente digo porque los propósitos de Dios van mucho más allá de ello, eh, para tratar con Elías, para tratar con su vida y para, a través de ese fracaso, enseñarle lecciones que son vitales, fundamentales para él y para cualquiera de nosotros. Lo primero que aprendemos aquí es que Elías es un vaso de barro. Y esto, hermanos amados, es una lección fundamental. Elías aprende a través del fracaso, porque probablemente no hay ninguna otra manera mejor de aprenderlo a través del fracaso, que él es un vaso de barro. El apóstol toma esta expresión de las palabras del apóstol Pablo en 2 de Corintios. Cuando él mismo habla de su experiencia personal reciente, escribe a los corintios y les cuenta que estuvo bajo sentencia de muerte. Tuvimos sobre nosotros mismos sentencia de muerte, dice él. Y una sentencia de muerte significa una amenaza de muerte sobre su vida, real, una sentencia, que es lo mismo que le pasó al profeta Elías. Elías también tenía sobre sí una sentencia de muerte decretada por la reina Jezabel. Y aquí Pablo habla también de haber tenido una sentencia de muerte sobre él, una amenaza completamente real sobre su vida, al punto dice que perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero esa sentencia de muerte sobre él y la pérdida de la esperanza produjo
la percepción, la comprensión profunda de quién era realmente él y quién era Dios que estaba con él. Él dice entonces, en el capítulo 13, en el capítulo 4, tenemos este tesoro en vasos de barro. Precisamente a través de esta oposición enorme, de esta aflicción que vino a su vida, él descubre que es un vaso de barro, que nosotros todos somos un vaso de barro, pero que hay en nosotros un tesoro y que la gloria que se manifiesta en nuestra vida no se debe a nosotros mismos, sino al tesoro que está en nosotros. Y es precisamente a través de esta prueba, de esta aflicción, que él logra descubrir la diferencia enorme que existe entre el vaso de barro y el tesoro. Nosotros somos vasos de barro, pero el tesoro que en nosotros brilla, la gloria que se manifiesta en nosotros, no se debe a, a nuestras propias características, a nuestras propias habilidades o capacidades, sino al tesoro que Dios ha depositado en nosotros. Pero algo más, lo que Pablo aprende aquí, la lección que Pablo aprende, es que Dios permite la aflicción, permite que seamos afligidos para que se pruebe, para que se haga evidente para todos que la gloria no nos pertenece a nosotros, sino al tesoro que está en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que sea manifiesto que la excelencia del poder pertenece a Dios y no a nosotros. Entonces, Dios nos revela o revela nuestra calidad o nuestra condición de vaso de barro para al mismo tiempo quede evidente a los ojos de todos que eh, el poder que se manifiesta en nosotros no es nuestro, sino de Dios. Y esto mismo descubrimos en la vida del profeta Elías. Pero esto, hermanos amados, es un gran consuelo, es un enorme consuelo para todos nosotros, porque quiere decir que el poder que se manifiesta en nuestra vida no depende de nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestras habilidades personales. Si Elías hubiese sido un hombre tremendamente heroico, un hombre que se destacara por sí mismo, por sus propias cualidades, por supuesto eso habría eclipsado o habría confundido la manifestación del poder de Dios en su vida. Pero viendo a este hombre débil, o como lo va a describir Santiago después, un hombre sujeto a pasiones como nosotros, que es capaz de acobardarse, que en un momento decisivo parece fracasar y fallar y no poder seguir adelante, precisamente esa condición de vaso de barro es lo que hace manifiesto y evidente que, el poder que se manifiesta en su vida no se debe a Elías ni a una capacidad heroica del profeta, sino que Elías es un hombre común y corriente como todos nosotros, sujeto a pasiones, débil, frágil, pero que a pesar de eso, esa fragilidad no impide que se manifieste en él el poder de Dios. Al contrario, precisamente es esa fragilidad y debilidad en su vida la que permite que en él se manifieste el poder de Dios. Y eso mismo nos enseña Pablo respecto a él y a nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Es decir, por un lado, el vaso de barro, claro, evidente a todos, manifiesto. Pero por otro lado, el poder de Dios que brilla a través del vaso de barro, a pesar del vaso de barro y aún más, debido precisamente a que somos vasos de barro. Entonces, esta es la primera gran lección se, que aprendemos en la vida del profeta Elías, que somos vasos de barro, pero que ser vasos de barro no impide la manifestación del poder de Dios, sino que al contrario, es precisamente el hecho de ser vasos de barro frágiles, seres humanos frágiles y débiles, lo que permite o hace posible que brille en nosotros el tesoro de la gloria de Dios, el tesoro de la vida gloriosa del Señor Jesucristo, el tesoro del poder de Dios a través de nuestra vida. Y aquí entonces Elías está aprendiendo esta lección fundamental. Él le pide a Dios que le quite la vida. Ha fracasado, se siente totalmente derrotado. Pero Dios ni siquiera responde esa oración. Elías se queda dormido porque es tanta la angustia y la tristeza que quiere dormir y olvidarse de todo y por eso se duerme debajo del árbol. Y aquí usted puede ver cuán humano era Elías, cuán parecido a nosotros es el profeta Elías, cómo Elías experimenta el dolor, el fracaso, la debilidad, como todos nosotros, que no había nada excepcional en este hombre en términos humanos. Lo excepcional era el poder de Dios en su vida, la gloria de Dios en su vida. Y entonces se queda dormido. Pero la respuesta de Dios, y fíjese aquí, esto es tan impresionante observar cómo Dios trata con el profeta, con el amor, el cuidado, la ternura con que Dios trata al profeta. No hay ningún reproche de parte de Dios. Eh, Esto nos recuerda las palabras del Salmo cuando dice que Dios se acuerda de que nosotros somos polvo.
Dios conoce nuestra debilidad, se compadece de nuestra fragilidad, sabe que somos polvo, sabe que nos quebramos emocionalmente, que nos derrumbamos. Y por eso Dios compasivamente y amorosamente cuida del profeta. No hay ninguna palabra de reproche, solamente que cuando él se despierta descubre que hay comida, que hay un ángel a su lado que le dice levántate y come. El versículo 6 entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte, hasta Horeb, el monte de Dios. Varias cosas aquí importantes. Lo primero es que la jornada de Elías, que el ángel mismo le dice será larga, largo camino te resta, tomó 40 días y 40 noches. Y el número 40 en la escritura es el número de la prueba. 40 en la escritura siempre representa el tiempo de la prueba de Dios y también entonces representa el tiempo de la operación de la cruz para transformar nuestra vida. 40 años Moisés estuvo apacentando las ovejas en el desierto hasta que Dios le apareció en la zarza y en ese tiempo fue transformado en el más manso de todos los hombres. 40 años peregrinó Israel a través del desierto antes de entrar en la tierra prometida. 40 días ayunó el Señor Jesucristo en el desierto cuando fue tentado o probado por el diablo. Entonces, el número 40 siempre representa el tiempo de la prueba. Y a veces ese tiempo puede ser largo. Aquí al día se le dice largo camino te resta. Es un camino largo. La prueba no es de un día para otro. Los procesos de Dios en nuestra vida no son instantáneos, no pasan de un día para otro. Y a veces podemos ser llevados por un tiempo que nos parece largo, muy largo. Pero lo importante aquí es que Dios está con nosotros a lo largo de todo ese camino. No nos deja en medio del desierto, en medio de la prueba, en medio de la aflicción, solos, nunca nos abandona, al contrario, está con nosotros todo el camino y eso es lo que descubrimos en la vida de Elías. Él nos toma de la mano y nos lleva a través del desierto, nos lleva a través de la noche, nos lleva a través de la oscuridad con el propósito de introducirnos en una vida de mucha más plenitud y abundancia. El desierto, los desiertos, los periodos de desierto en nuestra vida son absolutamente necesarios. Y por eso Dios nos toma y nos lleva a través del desierto para sacarnos a una experiencia o introducirnos en una experiencia de mucha mayor plenitud y abundancia. Ese es el propósito de la prueba, ese es el propósito de los tratos de Dios con nosotros, ese es el propósito por el cual Dios permite el fracaso en nuestra vida, porque a través de ello, de ese fracaso, de esa prueba, nos va a llevar a un lugar de mucha mayor abundancia. Ese es el propósito de los tratos de la cruz con nuestra vida. Y aquí vemos entonces que durante todo este camino de oscuridad, de angustia, de noche para Elías, Dios está con él, Dios está sustentándolo, Dios está fortaleciéndolo de manera milagrosa, asombrosa, lo está llevando para que finalmente pueda encontrarse con Dios en una experiencia de mucha mayor profundidad y plenitud. Nos recuerda también el tiempo en que Israel peregrinó por el desierto y durante sus 40 años Dios los sustentó con maná, Dios los alimentó, Dios los cuidó, y eso también es verdad respecto a nosotros. Entonces, hermanos amados, cuando estamos pasando por un tiempo de prueba y de aflicción, recuerde, Dios está con nosotros, sustentándonos siempre de manera milagrosa y sobrenatural. Muchas veces no somos, debido a la aflicción en la que estamos metidos, no percibimos el cuidado divino, pero cuando miramos hacia atrás, cuando hemos pasado y miramos hacia atrás, podemos ver claramente la mano de Dios que nos sustentó y nos cuidó a lo largo de todo el camino. Y eso mismo pasó con el profeta Elías. Finalmente Elías pasa a través del desierto y llega a Horeb, el monte de Dios. Y aquí hay algo muy importante respecto al tiempo que el profeta Elías está viviendo. Recuerda, es un tiempo de apostasía, un tiempo de crisis nacional en Israel como nunca antes, un tiempo en que una mujer pagana, Jezabel, intenta introducir el culto de Baal y destruir el culto de Dios, destruye la palabra de Dios destruyendo a los profetas, destruye el significado de la cruz, destruyendo los altares, destruyendo la comunión del pueblo con Dios, y arrastra a todo el pueblo a la adoración de un falso Dios y a las prácticas inmorales asociadas al culto a Baal, es decir, una catástrofe nacional. Y uno puede descubrir otra de las razones de la angustia y de la desesperación del profeta en lo que viene a continuación. Una de ellas era, por supuesto, ese sentimiento profundo de fracaso, de derrota, de haber fallado a Dios por haber huido de Jezabel. Y por eso pide que se le quite la vida, que Dios termine con su vida. Y él ya siente que ya no sirve, que ya es inútil en las manos de Dios. Pero el segundo aspecto
Es lo que viene a continuación. Vea conmigo el versículo 9. Y allí se metió en una cueva. Llega al monte de Dios, a Horeb. ¿Por qué, entre paréntesis, vuelve al monte de Horeb? Porque ese es el lugar fundacional. Es el lugar donde todo comenzó, es el lugar donde Dios hizo un pacto con la nación. Y es ese pacto el que la nación ha quebrado, ha abandonado. Y por lo tanto Elías vuelve al lugar original. Esto es como cuando el apóstol Juan escribe al final de su vida lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído. Cuando la iglesia se aparta de aquello que era desde el principio, ¿qué necesita hacer? Regresar al principio, regresar a la fuente original, al lugar donde todo comenzó. Y eso es lo que hace el profeta Elías. Vuelve al lugar original, al lugar donde se selló ese pacto, porque esa es su misión, regresar a la nación al pacto con Dios. Y entonces, de manera figurada, como una figura, como un símbolo, regresa precisamente al lugar fundacional donde Dios hizo un pacto con la nación de Israel y de allí comenzar el proceso de restauración. Entonces, vuelve allí, se mete en una cueva, el versículo 9, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y entonces, por primera vez después de mucho tiempo, Elías escucha la voz de Dios. Hasta ese momento, la angustia, la confusión, el miedo que dominaba en su vida le impedía escuchar la voz de Dios. Y por eso tiene que pasar a través del desierto hasta que finalmente es capaz de volver a escuchar la voz de Dios. Y la palabra de Dios viene a él y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Esta es una conversación porque Dios quiere revelar lo que está en el corazón del profeta, quiere que se manifieste lo que está agobiando el corazón del profeta. El versículo 10. Él le respondió, y presta atención porque aquí creo yo está el segundo elemento que era la causa de la angustia y la desesperación que abrumaba su corazón. Versículo 10. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. En otras palabras, estoy aquí por mi amor al Señor, estoy aquí precisamente por amor a Dios. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y ahora observe la última frase. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué pasaba entonces en el corazón de Elías? No solo sentía que había fracasado al huir, pero también sentía una carga enorme, un peso abrumador sobre sus hombros, el peso de creer que él era el último hombre en el mundo que creía y confiaba en Dios. El último que era fiel al pacto de Dios. Y que si Elías moría, todo terminaba con él. Ahora, si usted cree eso de sí mismo, si pensara como Elías, por supuesto estaría tan abrumado como Elías, sintiendo que todo el peso de la obra de Dios y del futuro, el futuro del pacto y de la obra de Dios en el mundo, el reino de Dios en el mundo, dependía de él. Por supuesto, era demasiado angustiante, demasiado abrumador, y por eso Elías le dice esto a Dios. Soy el último, y ahora me buscan para quitarme la vida. Entonces, piense cuán, cuán, cuán abrumador era el peso de esta idea que gobernaba la mente de Elías. Entonces, dos cosas eran las que abrumaban su corazón, el sentimiento de fracaso y derrota y a la vez el sentimiento de que todo dependía de él. Ahora, hermanos amados, esto es una cuestión que nos pasa a todos nosotros. ¿Cuántas veces creemos o sentimos que las cosas dependen de nosotros o giran en torno a nosotros, giran en torno a nuestro éxito o nuestro fracaso en servir al Señor? Pero como vamos a descubrir hacia adelante y como Elías va a descubrir, el éxito y el fracaso del reino de Dios no dependen en absoluto de nosotros. No dependen de nosotros para nada, solo dependen de Dios y de nadie más. Entonces, y por supuesto, nunca hay fracaso para Dios ni para sus propósitos. Entonces, Elías está aquí con esta situación presentada delante de Dios, esta angustia del corazón ante Dios, y Dios va a responder a Elías a continuación. Observe cuál es la respuesta de Dios. Dios no le dice nada, no le dice, no, Elías, no es así, sino que hay algo previo que debe ser tratado con el profeta. Versículo 11. Él le dijo, Dios le dice a Elías entonces, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Lo primero, hermanos amados, es que Dios le dice a Elías, sal fuera. Quiere decir, no solo sal fuera físicamente, por supuesto, esto es sal fuera de la cueva, pero la verdad que Elías está escondido allí, encerrado en su miedo, encerrado en su angustia, tan obsesionado consigo mismo, con sus propias limitaciones, con sus propias debilidades, con su propio fracaso, con el peso abrumador de lo que él cree es la misión que Dios le ha dado. Está abrumado,
totalmente encerrado en sí mismo. Y este es uno de los grandes problemas que todos nosotros enfrentamos y por los cuales Dios tiene que tratar con nosotros. Recuerdo que en cierta oportunidad el famoso y gran misionero Hudson Taylor, que llevó el Evangelio al interior de China, le preguntaron cuál era el secreto de su servicio al Señor, de su vida con el Señor. Y él dijo, es muy sencillo, dijo, por cada mirada que me doy a mí mismo, por cada mirada que me doy a mí mismo, doy 10 miradas al Señor. Es decir, cuanto más nos miramos a nosotros mismos, cuanto más enfocados estamos en nosotros mismos, en nuestra debilidad, en nuestro fracaso, en nuestra derrota, en nuestros sentimientos, lo que nos pasa, etcétera, etcétera, más hundidos estamos, más derrotados estamos. Pero si sacamos nuestra mirada de nosotros mismos y aprendemos a mirar al Señor, sus recursos, su poder, su amor, su gracia, infinitas, y menos preocupados de nosotros mismos y menos enfocados, más experimentaremos el poder de su gracia y de su victoria. Entonces, una de las primeras cosas que tiene que aprender Elías es a sacar su mirada de sí mismo, a olvidarse de sí mismo, olvidarse de su derrota, de sus fracasos, de sus debilidades, de todo lo que está abrumando su corazón, olvidarse de sí mismo y mirar al Señor. Por supuesto, el éxito de Satanás al, al atacar nuestra vida es que nos obsesionemos con nosotros mismos. Nos obsesionemos con nuestros fracasos, nuestras derrotas, nuestros pecados inclusive, y seamos incapaces de mirar al Señor. Pero en la medida que somos capaces de sacar, por la gracia de Dios, nuestra mirada de nosotros mismos, imponerla en el Señor y obligarnos a mirar al Señor, decirle, como le dice el salmista a su alma, alma mía, no pienses más en tus derrotas, en tus sufrimientos, en tus fracasos, en lo terrible de la situación que estás viviendo. Mira al Señor, confía en el Señor, descansa en el Señor. En esa medida, entonces, somos sacados de esa situación abrumadora y aplastante en la que estamos viviendo. Y así le ocurre al profeta. Sal fuera, le dice Dios, sal fuera. Deja ese lugar donde te has encerrado, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera, ¿hacia dónde? Hacia la presencia de Dios. Ven a la presencia de Dios. Deja de mirarte a ti mismo y mira al Señor. Pon tus ojos en el Señor. Aprende a vivir no delante de tus emociones y sentimientos, sino delante de la presencia del Señor. No gobernado por lo que sientes, sino por lo que ves en el Señor y no lo que ves en ti mismo. Una gran lección, hermanos, una lección fundamental para cada uno de nosotros si queremos aprender a andar en victoria delante del Señor. Entonces, sal fuera y ponte delante del Señor. Y ahora mira lo que sigue a continuación. Y aquí, Jehová que pasaba. Allí estaba el Señor pasando, haciéndose presente, revelándose a sí mismo. Pero hay algo aquí muy interesante y a veces difícil de comprender en la experiencia de Elías. Y aquí que Jehová pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Ahora, vamos a tratar de entender estas imágenes sorprendentes que aparecen aquí. Elías, le dice Dios a Elías, sal fuera y ponte delante del Señor, la presencia de Dios en el monte. Se llamaba a salir para reencontrarse con Dios. Pero lo que ocurre a continuación es que aparecen tres grandes elementos que son, vamos a decir así, como elementos de una manifestación de poder enorme, que son el terremoto, el viento y el fuego. ¿A qué se refiere todo esto? ¿Por qué aparecen estos elementos primero, pero a la vez se nos dice que Dios no está en ninguno de estos elementos visibles? Si usted lee conmigo, para entender lo que está ocurriendo, lee conmigo primero en Éxodo capítulo 19. Lea conmigo primero en Éxodo 19, que es el momento, recuerde, fundacional. Cuando Elías vuelve al monte Horeb, es porque quiere regresar al momento fundacional. Entonces vamos a ir a ese momento fundacional, cuando se estableció el pacto de Dios con Israel. ¿Qué ocurrió allí? Capítulo 19, versículo 17, el momento del pacto. Y Moisés sacó del campamento al pueblo, Éxodo 19, 17, sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Es Dios que se está manifestando, revelando, dando a conocer al pueblo. Y se detuvo al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno.
y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí? Cuando Dios se reveló a Israel, en el monte Sinaí, cuando la presencia de Dios descendió sobre el monte, hubo una especie de tormenta con relámpagos, con truenos, y el monte entero temblaba, terremoto, que hacía temblar el monte. Y cuando los israelitas percibieron eso, lo que percibieron fueron estos fenómenos, por decir así, físicos, visibles, tangibles, que representaban la presencia de Dios sobre el monte. Y todos ellos tenían que ver con la manifestación de la santidad de Dios para que quedara muy claro a los ojos del pueblo que el Dios con el que ellos estaban haciendo un pacto era un Dios santo, un Dios que castiga el pecado, un Dios que manifiesta su ira contra el pecado, un Dios cuyos mandamientos no pueden ser transgredidos ni desobedecidos. Y fue tal el terror del pueblo ante esa manifestación de Dios que le pidieron a Moisés que solo él se acercara a hablar con Dios, que ellos no lo podían soportar, que ellos se querían mantener alejados de Dios. Entonces, esa revelación de Dios en la oscuridad, en el trueno, en el relámpago, en el terremoto, nos habla de la santidad de Dios y de la justa ira de Dios contra el pecado. Pero eso a la vez nos muestra nuestra condición, quiénes somos nosotros delante de Dios. Elías estaba enfrentando una nación apóstata, una nación que había abandonado el pacto de Dios. Y por lo tanto era esperable que Dios revelara su ira, que Dios revelara su enojo contra el pecado, así como ocurrió en el monte Sinaí, que el trueno, el relámpago, el terremoto, son revelaciones de la ira de Dios contra los pecadores, contra el pecado. Y eso, por supuesto, era lo que Elías esperaba que se manifestara en Israel. Cuando Dios dice, cuando Elías dice, los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, está pidiendo que Dios intervenga. Intervenga para detener el mal, intervenga para detener la apostasía, destruya a los pecadores. Porque eso es lo que ocurrió, lo que Dios reveló de sí mismo en el monte Sinaí. Y para él, el profeta Elías, y para muchos profetas del Antiguo Testamento, resultaba muchas veces muy difícil de entender por qué Dios no intervenía de una manera categórica, de una manera clara, evidente, para poner fin al mal y al pecado en el mundo. Oh, si descendieses del cielo, dice Isaías, y a tu presencia se derritiesen los montes. El profeta Isaías también está constatando un tiempo de apostasía de la nación en un tiempo en el cual el mal parece prevalecer sin límites, sin que nadie lo detenga, y Elías se pregunta, y el profeta Isaías, perdón, se pregunta, ¿por qué Dios no interviene? ¿Por qué no manifiesta su poder? ¿Por qué no destruye a los pecadores y a los malos? Qué fácil sería, pensaba Elías, que Dios de manera tan sobrenatural interviniese ahora y destruyese a Acab, destruyese a Jezabel, destruyese a todos los malos que hay en esta tierra, y entonces todo este problema se solucionaría tan fácilmente. Pero hermanos amados, esa no es y nunca ha sido la solución de Dios contra el pecado. Recuerda que mucho tiempo antes, en los albores de la historia humana, cuando toda la tierra se corrompió, cuando todos los hombres se corrompieron sobre la tierra, Dios envió un diluvio, un juicio tan categórico, tan definitivo, que acabó con toda esa primera humanidad y solo Noé y su familia fueron preservados en un arca. Así que sí ha habido ocasiones en la historia donde Dios ha intervenido para destruir el mal, destruir el pecado, destruyendo a los pecadores. Pero observe que esos juicios de Dios que se manifestaron en la historia y que también se van a manifestar en la época de los reyes, en la época de Elías, no resuelven el problema de fondo. Porque aunque Dios destruyó a la humanidad entera y solo preservó a Noé y a su familia, inmediatamente después uno ve que a partir de las descendientes de Noé, a partir de los hijos y nietos de Noé, una vez más el pecado y el mal comienzan a manifestarse. Y una vez más la humanidad comienza a apartarse de Dios y termina construyendo una torre en total rebelión y apostasía contra Dios, el episodio de la Torre de Babel. Entonces, no, el mal no puede ser destruido. No puede, Dios no, el pecado que está arraigado en el corazón del hombre no puede ser destruido de esta manera simplemente con poder, con manifestaciones de poder externos. Nosotros vivimos en un tiempo en que, voy a ponerlo así para entender esto, en que abundan, o quizás demasiado sobreabundan, las películas y series sobre superhéroes.
estos personajes que aparecen con poderes especiales, superpoderes y que destruyen a los malos. Y la tesis de todas estas películas de superhéroes es súper simplista. La tesis es que para destruir al mal hay que ser más poderoso que los malos y destruir a los malos. Pero no es así. No es tan simple como eso. La solución de Dios es destruir el pecado, destruir el mal, pero no destruir a los pecadores. Porque si Dios hiciera eso, tendría que destruirnos finalmente a todos. Y lo que Él quiere es salvarnos a todos. Entonces vamos al segundo, a la segunda referencia que tienen esta manifestación del fuego, el terremoto y el viento, en Éxodo ahora, capítulo 34. Éxodo 34. Versículo 5. Éxodo 34, 5. Y Jehová descendió en la nube sobre el monte Sinaí. Recuerde que todo esto ocurre en el monte Sinaí. Y estuvo allí con él, con Moisés ahora, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová. Y ahora presta atención aquí. Fuerte y misericordioso y piadoso. Esto es lo que Dios reveló de sí mismo a Moisés en el monte. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos de los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, por un lado, en el monte Sinaí, Dios se reveló como el Dios santo y justo que castiga el pecado, y también castiga al pecador que peca, y que no puede pasar por alto el pecado, ni puede dejar de juzgar al pecado porque Él es santo y justo. Pero por otro lado, se revela como el Dios que perdona, el Dios que hace misericordia a millares, el Dios que perdona la rebelión y el pecado. Entonces, estos dos aspectos de Dios, su justa ira contra el pecado y su compasión y misericordia hacia los pecadores, aparecen constantemente en el Antiguo Testamento y aparecen en una tensión que parece que nunca puede resolverse. Por un lado, Dios tiene que juzgar al pecado y por eso el viento, el fuego y el terremoto. Pero estas manifestaciones todavía no revelan la naturaleza íntima de Dios, porque Dios, en su naturaleza íntima, en su naturaleza esencial, es amor. Y Él quiere la redención, quiere la salvación, quiere salvar a los pecadores, no destruirlos, no quiere castigar el pecado. Y por eso Él se revela aquí a Moisés como el Dios que es tardo para la ira, que soporta la rebelión, que soporta el pecado, porque Él quiere salvar. Entonces, estos dos aspectos de Dios que están en tensión, que parece que nunca logran resolverse en el Antiguo Testamento, no se resuelven precisamente porque había que esperar la revelación del bendito Señor Jesucristo y la muerte de Cristo en la cruz para que la ira de Dios y la misericordia de Dios se encontraran. Fue sobre la cruz que se encontraron la ira y la misericordia de Dios y se resolvieron para siempre. Allí la ira de Dios cayó sobre Jesucristo, cayó sobre el Hijo de Dios, la ira justa sobre el pecado de todos los hombres, cayó sobre él y entonces fue apartada la ira y allí se reveló la compasión, la misericordia de Dios para salvar a todos los pecadores. Eso es lo que aguarda, eso es lo que espera, hacia allá apuntan todos los profetas. Y Elías es una parte de esa cadena de profetas y Dios le está revelando allí que su propósito final no es destruir, sino redimir. Su propósito final no es castigar al pecador, sino salvar al pecador. Y por eso entonces, Dios no está en el viento, Dios no está en el terremoto, Dios no está en el fuego. Todas esas manifestaciones visibles. Los profetas, en una línea continua desde Moisés hasta el último de los profetas antes de Jesucristo, los profetas van apuntando desde un camino que va desde estas manifestaciones visibles de Dios, físicas en el mundo físico, hasta la revelación de Dios, del Dios invisible, el Dios que se revela en el corazón, el Dios que trata con el corazón de los hombres. Entonces, por eso el versículo 12 dice que finalmente, tras el terremoto, el fuego y tras el fuego,
el viento, perdón, el terremoto y tras el terremoto el fuego, pero Dios no estaba en ninguno de estos elementos, sino que estaba al final en un en un silbo apacible y delicado. Porque Dios, porque la obra más profunda, más poderosa de Dios no se hace en el mundo físico visible, sino que se hace en el corazón de los hombres, en la operación secreta interior del Espíritu de Dios. Todo esto está apuntándose al nuevo pacto. Y aquí vienen días en que haré con la casa del Señor, con la casa de Israel un nuevo pacto. Tomaré mis leyes y las pondré en sus corazones, pondré dentro de ellos mi espíritu. Esa es la solución de Dios, es la solución que viene finalmente a través de Cristo para acabar con el mal. Dios le está diciendo a Elías que es a través de esa obra interior profunda en el corazón que Él finalmente destruirá el pecado y los efectos del pecado sobre la vida humana. Entonces, Elías es llevado desde una, vamos a decir así, desde una experiencia más visible, más exterior con Dios, a una experiencia mucho más secreta, mucho más profunda con Dios, en lo secreto, en lo íntimo, porque es allí donde la obra de Dios realmente se hace en la vida humana. Muchas veces de nosotros estamos esperando de Dios obras visibles, exteriores, pero la verdadera obra de Dios se hace en lo profundo, en lo más íntimo del corazón, y Dios le está enseñando esa lección fundamental a Elías. Versículo 13, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías sensiblemente se da cuenta que no en el terremoto, no en el viento y no en el fuego, es decir, estas señales visibles, estaba Dios, sino que estaba en el silbo apacible y delicado. Por eso cubre su rostro, porque ningún hombre podía mirar el rostro de Dios y vivir. Y él sabe que en ese silbo apacible, que apenas se percibe, que es como un susurro, en el texto, en la palabra hebrea significa una especie de susurro. Algo que si uno no afina bien el oído, no escucha. Es allí donde verdaderamente está el Señor. Entonces, hermanos amados, observe cómo Elías es llevado de lo exterior al interior, de lo visible a lo invisible. Ese es el camino del antiguo pacto al nuevo pacto. Elías aquí aparece como un precursor, como un hombre que apunta hacia el nuevo pacto, apunta hacia lo que vendrá en Cristo, porque no nos hemos acercado al monte que se podía palpar, dice Hebreos, a la oscuridad, al fuego, a la tempestad, a las cosas visibles. No nos hemos acercado a un Dios que se revela en cosas visibles, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, al Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Jesús, el mediador del nuevo pacto. ¿Qué quiere decir esto? Nos hemos acercado a un mundo de cosas invisibles, espirituales, pero que son infinitamente más reales que las cosas visibles. Entonces, Elías se está acercando a ese conocimiento de Dios en lo secreto, en lo invisible. El Dios que opera en lo invisible, pero cuya operación en lo invisible es infinitamente más grande que cualquier cosa que ocurre en el mundo visible. Oh, hermanos, si nosotros pudiéramos descubrir ese secreto, que las cosas espirituales e invisibles son infinitamente más grandes y poderosas y definitivas que todas las cosas que ocurren en la esfera de lo visible. Una vez un hermano decía, Satanás siempre está lleno de efectos especiales, fuegos artificiales, ruidos, sonidos, cosas visibles. Y por eso parece que Dios no estuviera en acción. Pero Dios, que actúa en lo invisible, actúa de una manera mucho más definitiva, sin ruido, sin fuegos artificiales, sin efectos especiales, pero su obra es tan definitiva que es suficiente para derrotar completamente las obras de Satanás y las operaciones de Satanás en el mundo. Entonces Elías es llevado en anticipación a lo que va a ocurrir con el nuevo pacto, de lo exterior y visible a lo interior e invisible, a lo secreto, así como va a ocurrir luego con Jesucristo. Por eso Elías, entre paréntesis, aparece luego en el nuevo pacto, sobre el monte de la transfiguración, apuntando a Jesucristo, porque ese era finalmente su ministerio, apuntar hacia aquel que vendría un día y quitaría el pecado del mundo, quitaría finalmente el poder del pecado del corazón humano, rescataría la vida humana de las garras de Satanás y nos llevaría a una vida de comunión e intimidad con Dios en espíritu. Y hacia allá apuntaría y debía apuntar entonces el ministerio del profeta Elías. Por lo tanto, cubre su rostro. Y aquí viene él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez Dios le pregunta a Elías. Y él respondió, la misma respuesta. He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada
a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y a estas quejas de Elías o a estas preguntas interrogantes de Elías, entonces ahora Dios responde. Pero ha ocurrido un cambio fundamental. Elías sentía que todo el peso abrumador de la situación histórica estaba sobre sus hombros. Eso era lo primero. Estaba aplastado y angustiado por su propio fracaso y por su propia impotencia o incapacidad para responder a esta situación abrumadora a la cual Jezabel y Acab habían llevado a la nación entera. Esperaba que Dios interviniese de una manera espectacular, de una manera visible, tal como había ocurrido en el monte Sinaí, tal como había ocurrido en Egipto, cuando Dios con sus plagas ah, juzgó a la nación de los egipcios, a Egipto, para salvar a su pueblo. Y tantas veces Dios había intervenido de esa manera. Pero ahora Dios está llevando al profeta a una comprensión mucho más profunda de su propósito y su plan. El Dios que se revela en el monte Sinaí, en el fuego y en todas estas señales que representan su justa ira contra el pecado, en realidad es un Dios cuyo corazón está lleno de amor y compasión. Y lo que quiere no es destruir a los pecadores, sino salvarlos. Y solo pueden ser salvados por esa obra profunda, interior, por ese silbo apacible que opera en el Espíritu. Esto nos recuerda las palabras del Señor a Nicodemo. El viento sopla de donde quieres, Nicodemo, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces requiere esa obra interior del Espíritu para finalmente derrotar la presencia del pecado y del mal y las acciones de Satanás en el mundo. Pero esa obra, y presta atención aquí, ese silbo apacible, apenas imperceptible, que el mundo es incapaz de escuchar, es absolutamente suficiente y infinitamente suficiente para derrotar al mundo, al pecado y al príncipe de este mundo. Y esa es la lección que está aprendiendo Elías ahora. Entonces, la respuesta de Dios ahora en términos prácticos viene a continuación. ¿Qué hará Dios ahora frente a lo que está ocurriendo en ese momento en la nación? Y esta respuesta de Dios nos enseña también algunas lecciones fundamentales y con esto vamos a ir terminando. Fíjese lo que dice. Versículo 15. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Primero. Segundo, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel-Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Lo primero que Dios le dice a Elías es, Elías, yo soy el Dios soberano. Yo gobierno las naciones. Yo gobierno los reyes y los poderes de este mundo. En la Escritura queda muy claro que es Dios quien saca y quien pone reyes. Es decir, no hay ninguna situación en la política del mundo, en las situaciones políticas del mundo, que esté fuera del gobierno soberano de Dios. Es Dios quien pone un rey, saca un rey. Para Dios eso no significa ninguna dificultad. En otras palabras, Dios le está diciendo, Elías, confía, yo soy el Dios soberano, yo soy el Dios que gobierna las naciones. Hoy día parece que Acab y Jezabel son poderes que no hay manera de confrontar o de enfrentar. ¿Pero qué son Jezabel y Acab hoy día? Los borró el polvo de la historia, están sepultados en el polvo de la historia, los borró el tiempo, ya ni existen. Esa situación que parecía tan imposible de enfrentar en el tiempo de Elías, ya ni siquiera queda la sombra de ella, ya pasó. Pero el Dios que está con Elías aún está aquí con nosotros, la roca eterna, que no puede ser conmovida y no será conmovida jamás. Los reinos de este mundo pasarán, los reyes de este mundo pasarán, pero el reino de Dios y el Rey eterno seguirá aquí con nosotros eternamente y para siempre. Todas las cosas del mundo, dice Hebreos, serán conmovidas. Las cosas visibles y exteriores serán conmovidas y pasarán, pero las invisibles son eternas y nunca pasarán. Y Dios le está diciendo a Elías, estas cosas que a ti te parecen tan terribles, tan imposibles de enfrentar, son pasajeras, pasarán, todo pasará, yo haré que pasen. Lo importante es lo que queda, lo eterno, lo que no puede ser conmovido, las cosas eternas que Dios está operando y estableciendo en la vida de sus hijos. Entonces, vendrá un nuevo rey, vendrá un nuevo rey en Israel que terminará con la dinastía de Acab. Literalmente Jehú va a exterminar toda la dinastía de Acab y a la descendencia de Acab y va a matar a Jezabel. Eso va a ocurrir. Dios soberanamente va a intervenir y va a hacer su obra en la historia. No pensemos que Dios ha perdido jamás el gobierno y el control de los acontecimientos de la historia humana, ni de nuestra historia particular. Eso nunca ocurrirá. Podemos estar seguros en eso. Pero lo que viene a continuación
es todavía más importante. Le dice luego, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. En otras palabras, Dios le está diciendo, Elías, aunque ha sido un instrumento de Dios, ha sido un instrumento en las manos de Dios y Dios lo ha usado poderosamente, no es más que un ser humano. Y Dios no depende de ninguno de nosotros para hacer su obra en el mundo. Los obreros y los siervos de Dios pasan en la historia. Watchman Nee decía, los siervos de Dios, los obreros pasan. Dios mismo quita a sus obreros de la historia, los saca, pero da otros en su lugar. Nuestra obra sufre, sí, la nuestra, pero jamás la suya. Él sigue siendo Dios. Y Dios no depende ni de Elías, ni de Eliseo, ni de Pablo, ni de Moisés, ni de ningún hombre para hacer su obra en el mundo. Nosotros pasamos, pero Él continúa. No somos más que un eslabón en la cadena de las generaciones que Dios hace pasar, bien, hace venir al mundo y pasar para su gloria. No somos más que pequeños eslabones, pero Dios no depende de nosotros para hacer su obra en el mundo. Él nos usa en su misericordia, pero no depende de nosotros. Elías, que pensaba que era el último, que era tan importante, Dios le dice, Elías, no, eres simplemente uno más. Al final de todo somos totalmente insignificantes, somos siervos inútiles. Y hermanos amados, ¿qué descanso trae eso a nuestro corazón? Una de las grandes tentaciones con que Satanás destruye y ha destruido la vida de tantos siervos de Dios es hacerles creer que son demasiado importantes, que las cosas dependen de ellos, que sin su ministerio las cosas y la obra de Dios fracasaría si ellos no están aquí. No, no somos nada más que siervos inútiles. Y Elías, con todo lo importante y todo lo enormemente usado que fue por Dios, no era más que un siervo inútil e insignificante. Por lo tanto, Elías saldrá de escena y vendrá otro llamado Eliseo, y de hecho Eliseo recibirá una doble porción, heredará el poder y el espíritu de Elías, e incluso hará muchas más cosas de las que hizo Elías cuando anduvo sobre la tierra. Y Dios puede hacer eso una, otra y otra y otra y otra vez. Para Dios nada es imposible. No somos más que siervos inútiles. Si tenemos que salir de escena, Dios tendrá otro para ocupar nuestro lugar, y otro, y otro, y otro, y siempre Dios tendrá a alguien a través del cual manifestar su gloria, su poder y su voluntad en el mundo. Por lo tanto, esta es la lección tan importante del día, una lección que todos nosotros necesitamos aprender radicalmente, la lección de nuestra propia insignificancia en esos términos, enormemente valiosos y amados por Dios, pero al final de cuentas siervos inútiles, y Dios no depende de nosotros para hacer su obra en el mundo. Y lo último, me parece a mí que esta es como la lección más importante, la respuesta más importante de Dios, el versículo 18, y haré, Dios, y yo haré que queden en Israel 7,000, 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías dice, yo soy el último, pero Dios le dice, no, yo tengo poder para hacer que 7,000 queden. ¿Sabe, hermanos amados? Esto es tan asombroso, tan maravilloso. Nosotros pensamos que Dios de alguna manera está de manos atadas frente a la operación del mal en el mundo. Parece que Jezabel se salió con la suya y destruyó a los profetas, pero Él dice, no, yo he guardado 7,000. Dios siempre, hermanos amados, tiene un remanente secreto. Tiene hombres y mujeres que caminan con Él, que lo aman, y a través de ellos Él continúa obrando y llevando adelante su propósito en la tierra. Y eso nunca, nunca va a terminar. No piense que usted y yo somos los únicos. Dios siempre tiene más. Dios siempre se reserva un remanente. Dios es poderoso, porque aquí el énfasis es yo haré. Dios hará que esto ocurra así. Nunca, nunca Satanás podrá vencer a Dios ni su propósito en la tierra. El Dios que está con nosotros es invencible, es indestructible, su propósito no puede ser vencido, su voluntad no puede ser detenida en la tierra. Él hará su voluntad, tendrá para sí un pueblo, tendrá para sí una iglesia gloriosa, su propósito en Cristo vencerá. Y nosotros seremos más que vencedores con él. Por lo tanto, Dios dice, yo haré, Elías. Son personas desconocidas, no conocemos sus nombres. Si usted sigue leyendo hacia adelante, va a descubrir cómo algunos de ellos inmediatamente entran en acción. Esos 7,000 que no doblaron sus rodillas. Y hoy y siempre, hasta el final de los tiempos, Dios tendrá 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal ni sus bocas lo besaron. Un pueblo que le pertenece solamente a Él y nunca se inclinará ante los dioses y los ídolos del mundo.
Bendito, bendito sea nuestro Dios, el Dios soberano, el Dios que rige la historia, el Dios omnipotente, el Dios que no puede ser vencido, no puede ser derrotado. Hermanos amados, esa es la lección final para Elías. Elías piensa que todo terminó y Dios le dice, nada ha terminado, porque yo estoy aquí. Y esa es la lección para todos nosotros. Nada ha terminado, nunca nada terminará mal para nosotros, porque el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, el Dios que rige la historia, el Dios que rige las naciones, el Dios que rige el curso entero de la historia, está a nuestro favor y está obrando a nuestro favor y por medio de nosotros para cumplir su propósito y su voluntad en el mundo. Que el Señor nos socorra frente a los terribles acontecimientos que a veces nos toca vivir, a las situaciones que parecen tan oscuras, a las amenazas que parecen tan formidables y con las que Satanás quiere aterrorizarnos y aplastarnos y abrumarnos. Recordemos esto, la gran lección que aprendió el profeta Elías. El Dios que está por nosotros y con nosotros es invencible. Bendito sea el Señor. Hagamos una oración a nuestro Dios.